Y para el cierre tenemos al secretario de Minería de la República Argentina, Luis Lucero. Muy bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buen día. Bueno, voy a arrancar por una fácil que nos dejaron del panel anterior, que es ¿qué va a pasar con las retenciones? Creo que como este gobierno lo ha demostrado en el mediano y largo plazo, el horizonte es bajar los impuestos lo más que podamos, lo antes que podamos. Ahora, la realidad impone sus limitaciones. Hace poco ha salido una resolución quitando los derechos de exportación a los minerales industriales. Somos muy conscientes de que quedan el litio y la plata pagando. Está en la agenda reducirlos o quitarlos lo antes que podamos, pero como digo, la realidad, y todos la conocemos bien, impone limitaciones. Pero está en cartera el tema siempre. Lo que no impone limitaciones es la presentación formal del secretario de Minería, Luis Lucero. Mirá. Luis Lucero es secretario de Minería de la Nación. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, especializado en la industria minera y en derechos de los recursos naturales, con amplia experiencia en financiamiento de proyectos, materia societaria y arbitrajes y litigios complejos. También se desempeñó como consultor en Derecho Extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, en los Estados Unidos, y ha ocupado posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras. La E de Enrique. Así es, José. Y también Así es. estudió historia en el exterior. Sí, hice un posgrado en historia, podría decirse historia de la cultura. La influencia de la historia en la historia de la cultura grecorromana a lo largo de los siglos. Bueno, la minería es largo plazo y los argentinos somos los reyes del corto plazo. Correcto, Entonces, correcto. voy a arrancar por cuántas inversiones podrían venir en el corto plazo, pero también cómo eso nos cambia en el largo plazo. Bien, dos partes. A ver, en el corto plazo el indicador más fiable y fácil que tenemos es ver qué es lo que hemos aprobado en el RIGI, porque por definición son inversiones ya decididas por las empresas y que tienen que ocurrir en el corto plazo. Y estamos en el orden de los 6.000 millones de dólares. Y tenemos proyectos en estudio para concederles o no acceso al RIGI en el orden de los 27.000 millones de dólares. Esto es un poco técnico, pero te estoy indicando la inversión total, que no necesariamente es la inversión en activos computables, que es lo que el RIGI nos hace evaluar, más allá de que conocemos cuál es la inversión total del proyecto. Esto es lo que está en el RIGI, y además conocemos otros proyectos, otras ideas y planes de inversión de empresas que no han venido al RIGI todavía, pero que se acercan a nosotros o que lo comentan en los medios. Y estamos hablando de cifras que creo que son inéditas en la historia, ¿no? Nosotros sabemos que por ejemplo, para poner todos los proyectos de cobre que conocemos, algunos de ellos de clase mundial, en marcha, tenemos que invertir en el orden de los 30.000 millones de dólares. Ahora, dijiste algo al comienzo que me parece importantísimo, que es que somos cortoplacistas, y digamos, por un lado querría decirlo no como una crítica, no quiero que el cortoplacismo suene a una crítica. Yo creo que es descriptivo de lo que quedó en nuestro patrón de análisis de la economía, porque venimos de un ADN agrícola ganadero
y el ciclo económico agrícola ganadero es corto por definición, digamos, ¿no? 1, 2 cosechas al año, el ciclo ganadero que es un poco más largo, 2 o 3. O sea, lo asocia con la cultura del perfil que tiene la Esto es la lo que historia nos argentina. marcó, lo que quiero decir es sí, exactamente, esto es lo que nos marcó por décadas. Y como siempre se dice en la industria, Argentina es un país con minería, pero no es un país minero. Entonces, como no es un país minero, creo que es una realidad, estamos lejos de entender los tiempos de la minería. Y los tiempos de la minería son radicalmente distintos. Para que el público tenga una idea, entre que explorás y tenés éxito, y la tasa de éxito es entre 1 y 3 proyectos de los 100 que explorás, hasta que explorás lo suficiente para estar seguro que tenés un proyecto factible, como le decimos, a través de un estudio de factibilidad, que en general es el último de una serie de estudios que se hacen, y encarás la financiación y encarás la construcción y lográs poner en operación esa mina, estamos hablando de fácilmente 12 años. Explorar un área por décadas no es lo deseable, pero hay ejemplos en la Argentina. Entender que podés estar construyendo una mina 4 años o 5, no es algo a lo que nosotros estemos acostumbrados. Porque no estamos acostumbrados a pensar que construir una de estas minas de clase mundial de cobre es hacer una pequeña ciudad a 4.000 metros de altura en el medio de los Andes. Bueno, pero ahí hay un punto para hablar también de la foto y la película. Sí. Si uno mira el litio, de la oportunidad que tiene la Argentina, por ahí el contexto del precio del litio no es hoy la mejor, pero la tendencia puede cambiar. Seguro. Y cuando hacemos el mapa de los minerales con más potencial para el país, ¿cuáles son? El litio hoy es una realidad, dijiste bien. Hemos incrementado en el último año la cantidad de operaciones, la hemos duplicado. Y hay otros proyectos de litio en cartera, bajo análisis en el RIGI hay 4, pero hay otros que sabemos que las compañías están analizando, más expansiones de lo que hay. El litio es una realidad y, como bien dices, está pasando por un valle de precios que no sabemos exactamente cuánto va a durar, pero que si escuchás a los analistas, todos coinciden en que va a repuntar. No para llegar a los precios de algunos años atrás de $4.000, $60.000 la tonelada, pero hay consenso en que se va a terminar más o menos instalando entre los $14 y $15.000 la tonelada, en no mucho tiempo. Hoy está en 8 o 9, a veces toca los 10, hoy. Ese es el presente del litio. Ahora vos me preguntás hacia el futuro. En oro tenemos algunos proyectos empezando, incluso algunos que me gusta subrayar porque significan un cambio de paradigma. Está avanzando la construcción de una mina de oro digamos, tamaño mediano en Río Negro. Y esto es un cambio de paradigma porque volvemos a tener una jurisdicción productora de oro que estaba cerrada a la minería. Entonces, estoy hablando del proyecto Calcatreo en Río Negro. Tenemos la mina Lindero en Salta, y el oro sabemos que está pasando por una situación de precio absolutamente extraordinaria, alcanzando récords históricos. Ahora, lo que sería un cambio absolutamente drástico de paradigma y de realidad socioeconómica es el cobre, sin ninguna duda. Los proyectos conocidos concentrados en San Juan, más un proyecto muy importante en Salta llamado Tacataca, más el proyecto Agua Rica en Catamarca, o también conocido como Mara, porque es la fusión de la infraestructura debajo de la lumbrera con el yacimiento Agua Rica. Esos proyectos puestos todos en
en producción, para lo cual necesitamos, mi estimación es, para que estén en producción todos en el escenario ideal, y probablemente entre 8 y 10 años. Y vuelvo otra vez a lo que dije antes sobre la reflexión de que tenemos que entender los tiempos para, entre otras cosas, poder manejar las expectativas. Eso significa generar un polo de riqueza absolutamente inédito y que Argentina transforme su realidad y que tenga a la pampa húmeda generando lo que genera en exportaciones con el agro, y todo el oeste entre litio, oro y cobre generando otro tanto. Hablábamos ahí del track record de lo que supone la historia, ¿no? Con un país agrícola ganadero desde sus orígenes. Sí. Y también hay otro track record de la historia que es el péndulo, ¿no? El péndulo de la política, de la economía, de hoy vamos para acá, mañana vamos para allá, y a cada opinión que muchas veces hace que no avancemos. ¿Usted cree que esta vez va a ser distinto? Yo creo que esta vez va a ser distinto, y te digo por qué, o le digo por qué. Yo llevo 30 años, no tengo que redondear, 30 años cerca de la industria. Lo que estamos viviendo es absolutamente inédito, y voy a marcar distintos planos. Y empiezo por lo que no controlamos, que es la geopolítica y la transición energética, y la decisión del mundo de ir hacia otras fuentes de energía que hacen que el litio y el cobre sean indispensables. Eso nos excede, y con vaivenes yo creo que es un paradigma que llegó para quedarse, con sus vaivenes. Hoy o ayer estaba leyendo que en Estados Unidos, increíblemente, de cierta perspectiva, se está volviendo a hablar de minería de carbón. Entonces, va a haber vaivenes, pero la exigencia de energía por ejemplo, la inteligencia artificial es tan enorme que los minerales necesarios para la transición energética o para un aumento de la demanda, yo creo que está para quedarse. Y lo que vivimos de interés de las potencias centrales respecto de los recursos, creo que es inédito también. Entonces, por un lado tenés el aspecto internacional, que nos pone en una situación que no hemos vivido antes, primero. Y segundo, lo que también creo que no hemos vivido antes es dos aspectos. Por un lado, probablemente ya se mencionó, pero la imagen de la minería ha mejorado sustancialmente. Por distintos factores, probablemente. Seguramente esto de la transición energética y la necesidad del litio y el cobre, paradójicamente, para ir a un mundo más verde, ha ayudado a que la minería, déjame que diga, limpie su imagen. Y esto hace que haya un consenso político, que yo personalmente en estos 30 años, y probablemente si miro para atrás leyendo historia, me convenza de que es absolutamente inédito también. Estuvo recién el gobernador de Jujuy, con quien hemos compartido, con él y con los otros integrantes de la mesa del litio y del cobre, por lo menos 3 misiones internacionales, presentando a la Argentina como nunca antes. Fuimos el año pasado al Reino Unido, estuvimos en la Unión Europea, invitada a la Argentina por la Unión Europea, y estuvimos en Toronto en la feria PDAC, 6, 7 gobiernos provinciales con Nación. Yo no lo había vivido nunca en 30 años, y creo que la Argentina no lo vio antes. Y hasta tomaría este mismo evento de la Nación como algo que indica que está pasando algo. Es el primero. Entonces, hay algo muy distinto respecto a la minería. En la pasada elección presidencial, creo que no hubo un candidato que no mencionara la minería como uno de los polos de desarrollo futuro.
Esto es importantísimo porque las inversiones son de muy largo plazo y los decisores en materia de inversión, los decisores, estamos hablando de los que dirigen a las compañías más importantes, que son los que arriesgan después el capital, que repasemos los números, estamos hablando de 5, 6, 10.000, 12.000 millones de dólares, que en general no los aporta una sola compañía, sino que se asocian 2 o 3 y tienen que recurrir a bancos, están obligados a mirar a largo plazo, ¿no? Entonces, los vaivenes de corto y de mediano nos hicieron en el pasado mucho daño. Y nos van a evaluar, puede sonar crudo, pero nos van a evaluar para determinar que esto llegó para quedarse. Hablaba usted recién del cobre como un potencial que es realidad, pero hay muchos datos respecto de cuándo la Argentina va a producir efectivamente cobre. Producir, yo creo que nos falta, bueno, a ver, hay un escalamiento, ¿no? Porque no es que todos los proyectos van a empezar a producir en el mismo momento, y ahí va a haber una secuencia que hoy no la podría establecer con mucha claridad, pero para que veamos a todos los proyectos de cobre produciendo, y estoy hablando de los 8 más o menos a los que siempre se hace referencia, yo creo que necesitamos por lo menos 8 años. Insisto, la construcción de las grandes minas de cobre que van a hacer la enorme diferencia. Tenemos el distrito Vicuña en San Juan, que puede ser una de las 10 minas de cobre más grandes del mundo. Y construir esa mina toma 4 o 5 años. Usted se refirió tangencialmente al tema del oro, ¿no? Como los Sí. proyectos que ya están funcionando, pero el oro y la plata, digamos, en el último tiempo, en términos de noticias, le cedieron los titulares al litio y al cobre. Seguro, sí. ¿Hay una idea que eso se empareje? ¿No tiene por qué ocurrir que vuelva a crecer el oro y la plata? A ver, la principal variable va a ser la decisión empresaria. Hoy el Tesoro no está en situación de aportar medidas de estímulo más allá de las que conocemos, digamos. Empecemos porque está el RIGI, digamos, ¿no? Con todos los beneficios que ya conocemos, creo que se trató más temprano en el ciclo. Esta es la gran herramienta, este es el gran esfuerzo que pone la Nación al servicio de la minería. Lo que sí me gustaría comentar es que es tal la magnitud de lo que está pasando con el litio, eventualmente con el cobre, que lo que se suele no advertir es que toda mina de oro hoy está explorando. O sea, no podemos decir rotundamente y en términos absolutos se acabó la exploración de oro y plata, se suelen dar juntas en la naturaleza, porque todas las minas están explorando en la forma más fácil, que es su propia cercanía y su propio yacimiento. No existe operación minera sin exploración a la par, no existe, simplemente es una realidad. Entonces, las operaciones que conocemos y que tienen sus años y que sí, inevitablemente están llegando probablemente al final de su vida útil, como Cerro Vanguardia, que es una de las pioneras, si no la pionera, y otras que están en la provincia de Santa Cruz, más algunas que no están en Patagonia, como Veladero, que de hecho solicitó su inclusión al RIGI para una ampliación, o la misma Lindero, más el oro que sale junto con el cobre en algunas minas, porque tenemos polimetálicos. Entonces, cuando Alumbrera producía cobre, por simplificación la identificamos como una mina de cobre, pero una mina de cobre y oro y molibdeno. Okay. Entonces, lo que quiero decir es, no simplificaría tanto como para decir, bueno, no estamos explorando de oro. No estamos explorando de oro tanto como el litio y cobre, sí, es innegable. Pero
pero creo que es bueno recordarnos que estamos explorando oro porque toda compañía necesita y busca ampliar sus años de vida, entendiendo mejor y explorando mejor el yacimiento que está explotando y sus cercanías. Y me consta que todos lo hacen. Dos últimas. El RIGI, como bien dice, se exploró hoy durante toda la jornada, desde la micro, desde los análisis y los distintos economistas también que pasaron por este escenario. ¿Cuál es el título, el balance que ustedes le ponen al impacto que tuvo el RIGI? Porque hubo algunos que decían queríamos más, otros que decían estuvo muy bien. Digo, ¿cuál es para ustedes el resultado? Y yo les puedo decir lo que nosotros escuchamos y lo que nos dicen los grandes inversores. Le fue absolutamente decisivo. De hecho, por ejemplo, Río Tinto, cuando anunció su inversión en Rincón, dijo expresamente en su comunicación a la prensa que el RIGI había sido decisivo. Hemos recibido con el presidente a los máximos directivos mundiales de 2 o 3 compañías mineras de las más grandes y escuchamos unánimemente el RIGI ha sido un cambio de regla de juego absoluto porque primero nos pone a la par de nuestros vecinos regionales en materia de costos y porque brinda un aspecto de seguridad jurídica y otra vez de estabilidad que es absolutamente indispensable, que si no estuviese, Argentina no estaría volviendo a ser mirada por los grandes jugadores. Te quiero resaltar, al final terminé tuteándote. Muy bien, entonces lo tuteo yo para el cierre. Muy bien. Yo quiero resaltar que han vuelto a la Argentina compañías que habían decidido irse estratégicamente. O sea, me consta que había compañías de las más grandes, de las más prestigiosas, y esto lo subrayo porque son aquellas que además hacen minería del mejor modo posible. Si nos preocupa la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, esas son la clase de jugadores que lo hacen del mejor modo posible, por su propia reputación además. Es un tema de negocios hacer bien minería. Entonces, cuando vienen jugadores de calidad, el impacto es multiplicador en la calidad de minería que uno va a tener. Va a tener minería, pero además de mayor calidad. No sé si me explico. Sí. Volvieron compañías que se habían ido por decisión estratégica. Es decir, en Argentina no queremos saber más nada. Y hoy, el otro día repasaba, las tres compañías más grandes por valor de mercado están en Argentina. Y yo creo que hay muchos factores, pero definitivamente el RIGI es decisivo. Es lo que escuchamos cotidianamente, es lo que uno lee en la prensa internacional, así que ese es el balance que se puede hacer. La última en una frase, sí. Con ustedes estamos cerrando el encuentro de minería. La minería es hoy, ¿cómo se completa la frase? La minería es hoy un camino de riqueza del cual hemos recorrido bien el comienzo y para que sea lo que puede llegar a ser, que es un cambio radical de vida del oeste argentino entero, de toda la cordillera, tenemos que perseverar muchos años más, tenemos que ser conscientes de que tenemos que mantener la confianza que hoy nos están brindando. Hoy nos están brindando confianza, la comunidad internacional hoy nos está mirando con atención, sabe los recursos que tenemos, nos está mirando con confianza, tenemos que responder a esa confianza, tenemos que ser perseverantes, mantener nuestra palabra. Nos ha hecho mucho daño en el pasado no cumplir nuestra palabra, lo hemos hecho, no tenemos que volver a hacerlo. Y si lo hacemos, más algunas cosas que no hemos mencionado, pero tenemos que educar a nuestra gente, tenemos que abordar bien el tema de infraestructura, pero haciendo estas cosas y sobre todo manteniendo la confianza que nos están hoy brindando, le vamos a cambiar, no para bien, para muchísimo bien y muy, muy, muy drásticamente
la vida a, yo diría que a casi todo el oeste argentino. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes, un placer. Era Luis Lucero, el secretario de Minería de la República Argentina, y con él cerramos nuestro primer encuentro de minería, capítulo 1, que abordó todas las aristas, ¿no? La macro del país, el potencial, el RIGI, la micro, las oportunidades, y cerramos con esta frase que combina el tema de infraestructura, que tanto se ha tratado durante el día de hoy, con la oportunidad, la eterna oportunidad que ojalá se convierta en realidad para la República Argentina. Gracias por haber estado del otro lado.